Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante con el astrobiólogo Pavel Ulyanov. Se me olvidó preguntarte bien cómo se pronunciaba tu Está bien, está bien. antes de. Pavel es un investigador en el Instituto de Geología del UNAM y él es discípulo del reconocido astrobiólogo Rafael Navarro González y su trabajo se centra en el estudio de los barnices del desierto, unas costras oscuras que se forman sobre las rocas en ambientes áridos como los desiertos de Chihuahua, Sonora y Nuevo León, y estas formaciones son consideradas análogas a las que se encuentran en Marte. ¿No es así, Pavel? Bueno, él nos Así va a es. explicar un poquito de lo que está haciendo él con sus investigaciones y por qué es tan importante estas misiones. Y bueno, estas formaciones son consideradas análogas, como bien lo decía, y que tienen la capacidad de conservar biomarcadores, es decir, moléculas indicadoras de la presencia de vida. Este, Buenos días, Pavel, ¿cómo estás? Bienvenido a Curioso Podcast. Hola, Lizeth, muchas gracias. Gracias por aceptarme aquí en tu canal y pues un saludo a toda la gente y todo bien, aquí estamos y dándole. Muchas gracias a ti por acercarse a nosotros porque esto de la astrobiología se me hace un tema muy interesante y sobre todo que las personas, ¿no? Las que no estamos metidos en estos temas, entendamos un poquito, porque para mí la astrobiología es, como yo bien lo decía hace poco con una entrevista que tuve con Adriana Calahorra, una bióloga especializada en evolución, la biología nos hace entender de dónde venimos y entender de dónde venimos también nos hace entender a dónde vamos. Y eso es bastante interesante o debería ser de nuestro interés principal también, ¿no? Como seres humanos. Y platícanos, Pavel, ¿cómo se llega a ser astrobiólogo y qué es exactamente un astrobiólogo? Fíjate que es una, es una pregunta muy interesante porque yo no sabía, por ejemplo, de la existencia de la astrobiología, ¿no? O sea, creo que tal vez todos de niños siempre tuvimos esos sueños y esas ideas de, ay, quiero ser astronauta, ¿no? Y tal vez a muchos de nosotros nos dijeron, perfecto, quieres ser astronauta, tienes que ser astrónomo, ¿no? O sea, es astronomía sí o sí. Y dices tú, pues está bien padre, pero cuando te metes y a investigar, pues, ¿qué necesitas para ser astrónomo? Es así como matemáticas y física, y es, ok, ahí nos vemos. Ujú, cierto. Está muy bonito como hobby, ¿no? Ujú, sí, claro. Entonces, creo que a todos nos pasó, a mí me pasó y bueno, no fue hasta la carrera, yo estudié química farmacéutica biológica en la Facultad de Química en la UNAM, y estando en la carrera fue que descubrí que existía la astrobiología, ¿no? Mm, Y la astrobiología la puedes estudiar desde prácticamente cualquier arista. Es mm. una disciplina científica, en donde convergen un montón de áreas de conocimiento, pero prácticamente todas, ¿eh? O sea, estoy hablando de biología, química, física, pero también de derecho, de arquitectura, o sea, de muchas otras ciencias sociales y humanidades incluso también. Mm, Entonces, pues cómo se llega, depende también de en dónde estés. mm. Obviamente en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, pues ya hoy en día hay carreras tal cual que puedes estudiar como para ser astrobiólogo o posgrados, ¿no? Que sales tú como maestro o doctor en astrobiología. Pero pues históricamente y clásicamente, pues digamos que tú lo abordas desde cualquier área. Es decir, yo soy físico y me dediqué a ser astrobiólogo. Mm, Yo soy químico y terminé siendo astrobiólogo. Yo soy mm, biólogo y terminé siendo astrobiólogo, ¿no? Existe la astroquímica también. mm, Entonces, pues desde tu trinchera vaya, puedes ujú, orientarlo hacia la astrobiología. ¿Qué le podría decir yo a la gente en México en particular para que pues, se puedan dedicar a esto? Pues estudiar justamente alguna de estas áreas que acabo de mencionar: la química, la biología, la física, la ingeniería, la geología. Hoy en día hay una licenciatura que se llama Ciencias de la Tierra en la UNAM y tiene una parte de ciencias planetarias, de estudio de ciencias planetarias. Entonces, digamos que por ahí hay pues nichos y caminos hacia donde puedes irte para poder dedicarte a esto, ¿no? Wow, está súper interesante eso que me dices. Nunca me hubiera imaginado que para ser astrólogo también podría hacerlo desde diferentes disciplinas. O sea, yo me imaginaría, como bien lo dices tú,
pensar como algo de cualquier cosa que tenga que ver con el universo o el estudio sí, ¿no? De irte en un cohete, ¿no? O de trabajar en la NASA, es física y matemáticas. Y pues dices, como bien lo dices, bye, ¿no? Hasta luego. Y no me hubiera imaginado que podrías utilizar cualquier otra disciplina y hacer algún tipo de especialización. ¿Es una especialización que se hace Sí, por lado o qué es? son, bueno, en varias partes del mundo, en Estados Unidos, en Australia, por ejemplo, en Canadá, hay posgrados, o sea, maestrías y doctorados. Ok. Sales como maestro o doctor en astrobiología como tal. Mm. Pero, pues, por ejemplo, para ingresar a esos posgrados te piden que seas como parte de, o sea, sí existen algunos perfiles, dependiendo de lo que quieras hacer, pero pues un perfil, por ejemplo, físico, matemático o de ciencias de la Tierra, ¿no? Más o menos, Ujú. como geofísico, en fin, o sea, algo relacionado con el área, ¿no? Que puedas. Claro. Sin embargo, pues, por ejemplo, la astrobiología también ha abrazado otras disciplinas artísticas incluso, ¿no? O sea, hay gente que hace cómics de astrobiología, que Mm. trabajan en la NASA, Ah, hay gente que hace cuentos, entonces ahí necesitas gente que sepa escribir, que sepa narrar, que sepa hacer literatura. Hay gente que, no sé, o sea, hay gente que sé de una persona en la UNAM, por ejemplo, que diseñó toda una plataforma de lanzamiento en Yucatán a nivel arquitectónico, como si nosotros en el país pudiéramos tener una plataforma de lanzamiento como Cabo Cañaveral o algo así. ujú. Sí, justo, yo soy arquitecta, ¿no? Y pues ahorita que dijiste hasta de arquitectura, sí me quedé pensando, bueno, sí, sí podríamos como arquitectos o sea, siendo multidisciplinarios, ¿no? A lo mejor con un biólogo o algún químico, no sé, y como arquitectos diseñar junto con biólogos y químicos a lo mejor alguna estructura que podría funcionar en Marte, ¿no? Y nosotros diseñar como tal, porque conocemos de diseño, conocemos de, de todo lo que tiene que ver con el ámbito arquitectónico, pero desconocemos, por ejemplo, el ámbito biológico, ¿no? O que necesitaríamos. Entonces sería como multidisciplinario para poder ejecutarlo, ¿no? Exactamente, justo eso. O sea, hoy en día ya todo es multidisciplinario y eso es lo bonito de la época en la que vivimos. Exacto. Todavía hay gente que se resiste, ¿eh? Hay muchos puristas por ahí que es así como de eso aquí no, tú vete para allá, aquí está mi línea y aquí no pasas. Ujú. Pero cada vez es menos, ¿no? O sea, la idea es que nuestra generación ya todo sea, o sea, que todos tengamos por lo menos un bagaje de todo, ¿no? Es Esto de- es súper interesante esto de ser multidisciplinario, porque justo cuando estudiaba yo arquitectura, yo veía arquitectura justamente así, multidisciplinaria. Si es que yo no puedo ser arquitecta si yo decía, bueno, yo hacía estas preguntas de, pero ¿por qué el ladrillo es así? ¿Por qué se compacta? ¿Por qué aguanta tanta carga? Pues para esa pregunta necesitaba yo pues algún químico, ¿no? Que me explicara cómo funcionaban las moléculas. Sí, exactamente, ¿no? Y aparte, bueno, el físico, ¿no? O el ingeniero, ¿no? De todas estas cosas. Entonces, sí es muy interesante esto. Oye, Pavel, hoy en día yo sé que tú estás trabajando en la búsqueda de vida en Marte desde la Tierra. ¿Cómo es posible eso y en qué consiste exactamente esta investigación? ¿Tú de dónde perteneces? ¿Desde dónde lo estás haciendo? ¿O qué universidad? ¿O a qué? ya, Ujú. institución. Sí, mira, pues lamentablemente no todos tenemos $3,000 millones para estar mandando cohetes y misiones y robots a donde queremos que vayan para hacer los estudios, ¿no? Que es lo que hacen las agencias espaciales y ahora las empresas privadas lo van a empezar a hacer, o lo están haciendo ya, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que nos queda? Pues lo único que podemos hacer es jugar con lo que tenemos en casa, ¿no? Entre comillas. ¿Y eso qué significa? Pues que tienes que buscar lugares que se parezcan a Marte en la Tierra. Y bueno, y muchas veces tenemos la idea de que Marte, por ser rojo, pues, no sé, bueno, tú te lo imaginas como muy frío, muy caliente. Bueno, yo me lo imagino frío porque está muy lejos, pero sí, justo el color hace pensar que podría ser caliente, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, eso, pues nosotros lo que tenemos que hacer es buscar lugares que se parezcan en ciertas condiciones climáticas.
Entonces tienen que ser lugares fríos, lugares desérticos, lugares con alta radiación, lugares extremos, ¿no? Y pues esos lugares son los desiertos en el planeta. El desierto de Atacama, los valles secos de la Antártida, que ahí hay desiertos, aunque uno crea que nada más hay puro hielo. No, hay unos lugares en donde no hay, y hay un desierto prácticamente, pero es un desierto muy frío, ¿no? Este, por ejemplo, en Hawái, estas imágenes que siempre hemos visto de volcanes haciendo erupción y dejando lava oscura y seca a los alrededores, eso es un gran análogo a Marte, porque en Marte mucha de la superficie está hecha de basalto, de lava. El basalto es como el que tenemos acá, quienes han venido a CEU, a Ciudad Universitaria, que han visto esa roca volcánica, pero eso es basalto, ¿no? Entonces, así está Marte, el 90% de su superficie es basalto, ¿no? Entonces, obviamente, en los lugares donde haya este tipo de cosas es donde hay que ir para poder hacer estudios hacia Marte. Entonces, ¿cómo estudiamos Marte? Desde la Tierra, buscando lugares que se parezcan a Marte. Y esos son los desiertos fríos y áridos, más que nada. Ok, entonces, pero ¿y tú cómo buscas estos biomarcadores por ejemplo, en las rocas y esto? Ujú. Bueno, ya en particular, nosotros, pues, México tiene una gran área desértica, ¿no? En el norte, que obviamente comparte con el sur de Estados Unidos. El sur de Estados Unidos tiene, como digamos, la mitad del desierto y nosotros la otra mitad, o un poco más, incluso en Ujú. algunos casos. Y pues es en estos lugares en donde nosotros hemos ido y hemos observado que existen como estos que se llaman barnices del desierto, que como a uno le viene lo que le viene a la mente cuando escucha la palabra barniz, pues es como el barniz de uñas, ¿no? Ujú, Entonces, precisamente es eso, es un recubrimiento. O sea, pareciera así como si la roca estuviera barnizada ujú, con una película oscura, ujú, y resulta que esa película oscura pues son óxidos de hierro y de manganeso. O sea, que mm, son moléculas que están ahí o sea, que recubren la roca, pero la particularidad que tienen estas cosas es que se van haciendo como capas. ujú, Hagamos la analogía, o sea, tienes tu uña y le vas poniendo una capa de barniz, la ujú, deja secar, pero cuando la deja secar pues se le puede pegar polvito, se le pueden pegar lo que sea, se le pueden pegar células de microorganismos. mm, Pues luego le pones otra capa de barniz, ujú, entonces se queda sepultado. ujú, Y luego se vuelve a secar y se vuelve a llenar de cositas y otra vez otra capa y así. Y entonces son microcapas. ujú. Entonces eso le pasa a las rocas. Aquí Ok. la cuestión es que se quedan atrapados esos bichitos que además se descomponen, y eso que se descompone quedan moléculas biológicas, Ujú. y esas moléculas biológicas se quedan atrapadas en las rocas y eso es lo que buscamos. O sea, pasa el tiempo y te puedes ir como en las profundidades para ver qué tanto sobrevivieron esas moléculas orgánicas dentro de la roca. Ok. Entonces, eso es lo que está sucediendo en Marte. Bueno, se cree y parece indicar que hay rocas en Marte que también están barnizadas y que pudieran estar protegiendo moléculas orgánicas de potencial o probable vida que existió en el pasado de Marte. Ok. Entonces, tú lo que haces aquí en la Tierra es buscar estas rocas en esos desiertos, ¿no? Ujú, Que pudieran parecer o ser muy similares a Marte. ujú, Es como que ir explorando todas estas capas de barnices ujú. y buscando, es como quien dice, dices, bueno, si aquí en la Tierra existen estos biomarcadores, posiblemente en Marte y en algunos otros planetas también podrían existir biomarcadores en las rocas, ¿no? Exactamente. Que dejaron huella, ¿no? Ujú. Sí, es como ir haciéndola de detective, Ujú, ujú, de ahí con tu lupa y decir, ah, ok, ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues con instrumentos científicos, que son instrumentos analíticos. Cuando uno va a sacarse sangre y que dices tú, pues lo mandaron al laboratorio y ya lo que sea que eso signifique el laboratorio, pues ahí utilizan esos instrumentos, ¿no? Cromatografía de gases, espectrometría de masas, pirólisis, espectroscopía infrarroja, espectroscopía Raman, o sea, ya sé que estoy hablando en extraterrestre, pero bueno, son técnicas que sirven para que tú caracterices moléculas. Ujú.
Ok, ok. Es bastante interesante, obviamente también todas estas formas de inspeccionar una roca, ¿no? Así es. Que debe haber muchas maneras de hacerlo para encontrar indicios de... ¿Y se han encontrado indicios de vida en Marte en la actualidad? Mira, sí han encontrado moléculas orgánicas. Nosotros la vida como la conocemos en la Tierra, Ujú. toda la vida está hecha a base de moléculas orgánicas, de la química del carbono, ¿no? El Ujú. carbono está metido en todos lados. Sin embargo, no todas las moléculas orgánicas provienen de la vida. ¿Sí me explico? O sea, De la vida como la conocemos en la Tierra. exactamente. Toda la vida que conocemos está hecha a base de carbono y de materia orgánica, pero no toda la materia orgánica proviene necesariamente de la vida. La Ok. materia orgánica también puede provenir de fuentes como fuentes hidrotermales, como los volcanes, como Ok. reacciones en la atmósfera, en fin, que pueden dar lugar a una molécula orgánica, no necesariamente por actividad de la vida. Ya, ya, ya. Entonces, Posiblemente, ay, disculpa, posiblemente esto es lo que me quieres decir es que eso no necesariamente es indicio de que hubo vida. exactamente, exactamente. Entonces, se han encontrado moléculas orgánicas en Marte y por eso vienen los titulares, ¿no? De encuentran vida en Ujú, Marte, la NASA por fin, o sea, ese tipo de ujú. titulares que son muy amarillistas, Sí. pero en realidad, pues no. O sea, sí se descubrieron cosas que pudieran provenir de la vida, pero Ujú. ahí tenemos que confirmarlo y corroborarlo. ¿Y Entonces, como cómo podríamos científicos, saber que sí son? ajá, como científicos, precisamente nuestra labor es esa, descartar todas las otras opciones, todas, Ujú, antes de decir, sí, viene de la vida. ujú. Entonces, normalmente, ¿cómo se hace eso? Buscando como huellas químicas muy particulares que se llama isotopía química. Mm. Es decir, los átomos tienen como cierta, como, como una huella digital muy particular cuando se trata de vida. Ujú, Entonces, como la conocemos, obviamente. ujú. Lamentablemente, las misiones que están allá, pues no llevan esa instrumentación tan compleja porque se necesita mucha muestra, se necesita preparar la muestra, entonces los robots no pueden hacer eso. Ujú. Y Claro. por eso se pretende que pues, una misión vaya y traiga las muestras de regreso a la Tierra y aquí ya se hagan esos análisis. ¿Y hay alguna misión que ya esté planeada para tomar esas muestras? Sí, el Perseverance es una misión que llegó en el 2021, ya Ok, lleva 4 años allá y es la primera etapa de tres. ok. Ya tomó todas las muestras que va a mandar de regreso a la Tierra en la siguiente misión que se llama Mars Sample Return, el regreso de muestras de Marte. En conjunto con la Agencia Espacial Europea, todas esas muestras que ya tomó el Perseverance se las va a dar a otro robot. Ujú, Ese robot, obviamente en Marte, ¿no? Ese ujú. robot va a mandar esas muestras a órbita de Marte, donde las va a estar esperando un orbitador. Ok, Ese orbitador las va a tomar y las va a mandar de regreso a la Tierra. ok. Eso va a suceder, según la NASA, en la década del 2030, antes de que acabe de la década del 2030. Sin embargo, China Ya se acaba adelantó. de, acaba de decir hace meses que ellos van a traer las muestras primero Ok. y lo van ¿Las a hacer mismas muestras del Perseverance o no, van a hacer una misión aparte? su propia misión. Ok. Los chinos ya han llegado a Marte, Mm. ya han puesto ahí sus cámaras Huawei Super Ultra Pros y sin ninguna bronca. Han traído muestras de la Luna, por ejemplo, así. Entonces, lo van a hacer y lo van a hacer para el 2030, o sea, no se van a esperar a que Vamos a esperar. no. Y lo más probable es que le vayan a ganar a la NASA. ¿Y cuál es esta carrera contra Marte? Bueno, no contra Marte, hacia Marte. Esta carrera de distintos países o de distintas instituciones, ya sea de países o privadas. ¿Cuál es el objetivo de esta? ¿Ganar, decir yo fui el primero? ¿O realmente aparte de esto hay un objetivo atrás de eso? Ujú. Sí, pues mira, al igual que cuando las misiones Apolo, que era
la Guerra Fría y la carrera espacial precisamente por llegar a la Luna entre la entonces Unión Soviética y Estados Unidos. Hoy en día estamos viviendo una carrera espacial similar, pero la particularidad que tenemos el día de hoy es que es con empresas privadas también y están jugando un papel importante. SpaceX en particular, Blue Origin, Virgin Galactic, en fin, todas estas empresas así muy famosas están jugando un papel importante. Con China, todos son movimientos geopolíticos, o sea, son cuestiones geopolíticas. Es demostrar el músculo tecnológico que tienes como país y pues la idea es apoderarse de espacios, ¿no? Lamentablemente es eso. O sea, decir en la Luna, yo llegué al Polo Sur y se cree que en el Polo Sur hay grandes yacimientos de agua en la Luna. Entonces, China ya ¿Quién va a hacer esa agua, no? Ajá. Entramos, exactamente, y es ahí donde necesitamos abogados. Aplicar eso. Para la Luna y para Marte, ¿no? ¿Quién va a ser Marte? Para legislar. Oye, Pavel, ¿y por qué Marte es rojo? Bueno, Marte es rojo porque está oxidado. Okay. Cuando nosotros dejamos una escalera, una bicicleta en nuestro pecho, y está en la lluvia del sol, pues se pone rojita, ¿no? Y eso decimos que ya se oxidó. ¿Y cómo sabes que ya se oxidó? Pues porque se puso como de color rojito. Eso quiere decir que hay óxidos de hierro. Entonces a Marte le pasó básicamente lo mismo. Todo lo que tiene en su superficie son óxidos de hierro. Está oxidado. Y eso es porque perdió su atmósfera. Ok, entonces al perder tu atmósfera, bueno, yo no sé mucho del tema, pero ¿la oxidación no tiene que ver con el oxígeno? Sí, o sea, precisamente se acaba. Okay. No es exceso de oxígeno, sino es falta. O sea, más bien, el oxígeno reacciona y todo el oxígeno que pudo haber reaccionado se come todo lo que se tenga que comer y se acaba. Ok, ya. Porque había bastante, ¿no? Entonces, en este caso, existe lo que también se llama fotooxidación. Si tú quitas esa capa atmosférica que cubre la superficie, pues todos los rayos cósmicos y del sol penetran directamente en la superficie y entonces oxidan todo lo que pueda. Todo lo que pueda, claro. Y entonces ya llega un momento en el ¿Por que qué pudo haber perdido la atmósfera Marte? ¿Por qué pudo haberla perdido? Bueno, hay teorías, obviamente, ¿no? No sabemos exactamente por qué la perdió. Se cree que fue un impacto de un meteorito. Se cree que fue la pérdida del campo magnético. Marte no tiene, bueno, tiene como pequeños campos, mini campos magnéticos. Nosotros tenemos una megabobina en todo el planeta. Hemos visto esas imágenes donde está la Tierra y le salen así. Se ven claro. El campo magnético. Marte no lo tiene. Marte tiene esos, pero así en puntitos chiquititos, ¿no? Repartidos en todo el planeta. Entonces, al no tener un campo magnético, pues no tienes algo que proteja tu atmósfera. Entonces llega el viento solar y barre con toda la atmósfera. Entonces sí, o sea, sí tiene atmósfera Marte, pero es muchísimo, muy delgada. Sí. Ok. Y por ejemplo, si hubiese habido vida en Marte, ¿cómo? Bueno, ya nos comentaste que en los biomarcadores podríamos saberlo, porque yo sé que han también encontrado agua en Marte. ¿Sí? Sí, el agua en Marte está en todos los estados. Antes se creía que, bueno, estaba en gas y en hielo y que no existía en agua líquida, pero era acuoso, ¿no? Pero eso es en la superficie. Hoy en día sabemos que hay cuerpos acuosos en el subsuelo de Marte, abajito, ¿no? Entonces, si hay agua líquida, hay vapor de agua y los casquetes de Marte son de, bueno, en particular uno de los casquetes sí está hecho de agua, el otro es hielo seco, como el de los 15 años. Ok, literal. Pero, por ejemplo, lo que iba es, ¿qué elementos, aparte de los o sea, qué elementos químicos estamos buscando para decir si hubo vida en Marte o en algún otro exoplaneta, ¿no? O un exoplaneta. O sea, porque yo había escuchado algo de, por ejemplo, que se había encontrado en un exoplaneta
metano, ¿no? Y algunas otras Moléculas. moléculas. Pero como tú bien decías, no necesariamente significa que hubo vida en ese planeta porque otras cosas podrían Generarlo. generarlas. Pero, ¿qué exactamente estaríamos buscando? O sea, por ejemplo, si algunos en particular o ciertas cantidades o ciertas combinaciones que nos digan esto posiblemente es algo que nos marca que hubo vida o que hay vida a lo mejor. Sí, también es probable. Mira, yo cuando doy clases siempre les parto de la idea de decirles, bueno, imagínense que yo les estoy pidiendo que, bueno, yo les doy $1,000,000,000, los que quieran, ¿no? $100,000,000,000, en fin, una Ujú, cosa así estúpida. ujú, Este, y ve a buscar algo, ¿no? Y tú vas a decir, perfectísimo, ¿qué tengo que ir a buscar? Y yo te digo, no sé, pero encuéntralo. ujú. Y tú, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo quieres que encuentre algo que no sé cómo es? Claro. Es absurdo, ¿no? Ujú, Entonces es como, pues no sé, pero encuéntralo. ujú, Entonces así no funciona. Necesitas una referencia. ujú, Y la única referencia de vida que tenemos es la de la Tierra. ujú. Entonces, por eso cuando te dicen, ay, pero ¿qué tal que está hecho a base de otra cosa que no conocemos? Pues precisamente no lo sabemos y no lo conocemos. No puedes tú diseñar algo para buscar algo que no sabes qué es. Ujú. Entonces, necesitas una referencia. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué es lo que están buscando? Pues buscamos algo que sea como muy primitivo, algo que se parezca a las estructuras biológicas que nosotros conocemos, en los microorganismos más que Ujú, nada, ¿no? O en las células. Y eso, por ejemplo, pueden ser, pues, membranas celulares, ¿no? ujú, Entonces, todas las células, nosotros estamos hechos a base de células, todo está hecho a base de células, pues tienen protección, tienen membranas, tienen lípidos y esos lípidos sí que son exclusivos de la vida, ¿no? O sea, de otra manera es muy raro que se produzca, pero ahí entras en una particularidad de decir, esta familia de lípidos sí tiene dos orígenes, abiótico y biótico. Esta familia nada más es biológico. Y entonces ahí es donde ya empiezas a decir, bueno, ujú, tal vez estos lípidos sí, tal vez estos no, en fin, ujú, estos biomarcadores sí, estos biomarcadores no, ujú. en fin. Pero pues sí, tecnológicamente todavía estamos un poquito lejos de eso. Okey, Lo más viable hoy en día sí es mejor traer las muestras. okey. Por ejemplo, Japón ya trajo muestras de un asteroide, ¿no? O sea, fue a Mm, un asteroide, lo orbitó, bajó, tomó muestras y regresó a la Tierra. Y ya mm, están las muestras aquí en la Tierra. mm. Eso ya lo hizo Japón. Entonces, es como, eso es más fácil y es más sencillo. Ir, recolectar y traer. Que Claro, ir e okey. intentar buscarlo allá, ¿no? Ujú. Platicaba yo con Julieta Fierro sobre vivir en Marte o instalarnos en Marte y sembrar en Marte. Ujú. ¿Esto ya es posible? O al menos lo de sembrar en Marte. Pues mira, justo el doctor Rafael, que fue con quien hice yo licenciatura, maestría y doctorado, Este, tenía un proyecto de terraformación en el cual iba al pico de Orizaba y se daba Mm, cuenta que los pinos que crecen en el pico de Orizaba pues están a una altura muy, muy grande en el pico, en donde la radiación es muy alta, hay ujú, poco oxígeno y ujú, precisamente los nutrientes como que empiezan a verse mermados en mm, la superficie, ¿no? Entonces eso es como un escenario, además hace frío. ujú, Ese es un escenario análogo a Marte. Así es ujú, como estudiamos Marte. Entonces él lo que proponía era como, a ver, estos árboles, ¿por qué les gusta vivir ahí? Si es tan extremo, ¿no? ujú, ¿Qué pasaría si entonces les ponemos todavía más punch y les bajamos más la temperatura, les quitamos más nutrientes, les ponemos más radiación, en fin? Y resulta que los arbolitos pues ya no crecen 20 metros, pero sí crecen, ¿no? mm. Entonces es ahí donde dices tú, mira, entonces en un potencial futuro marciano, tal vez podamos plantar árboles mexicanos en Marte, ¿no? Y Eso es sí, ese, de hecho, es el pino, se apellida, bueno, se llama Harwegi, ¿no? La especie del pino. mira qué interesante. Entonces sí, es una de las propuestas que hay, si es viable, ya se ha comprobado,
papas también. Los peruanos han estado haciendo crecer papas, tal cual como la película de Matt Damon. Ajá, así también papas. Por ahí yo traigo un proyectillo de parecido a terraformación, pero como está en curso no podemos platicar todavía mucho. ¿Está bien? Pero igual, o sea, también es la idea como bajo condiciones intentar sembrar cosas. Hay mucho de eso. Entonces, y no nada más para Marte, sino también para la Luna. No, eso es lo que comentaba Julieta, que primero es la Luna y luego Marte, que la tenemos más cerca. Pero entonces todas estas, cuando salen en las noticias, se sembró papas, ¿no? O se logró poner un arbolito. Significa que esto lo hicimos en la Tierra con similitudes a Marte, pero no que hayamos ido allá y hayamos sembrado y hecho crecer papas, ¿no? Exactamente. Es que como lo que vende es la nota, Claro. pues suena más atractivo decir, se siembra, no sé, o pino mexicano es clave para terraformar Marte, ¿no? Y todo así de, o sea, sí, pero no. Pero sí, todo ha sido simulado o a lo más que han llegado esas simulaciones es a subir a la Estación Espacial Internacional Ok. y hacer los experimentos en la Estación Espacial Internacional. Eso sí se ha hecho mucho. Ok. Oye, por ejemplo, sé que existe, o no sé cómo llamarlo, pero esta como primer elemento biológico vivo que hubo en la Tierra, ¿no? Ujú. Es teórico, ¿no? Porque no se sabe cómo fue. Es lo que, según yo tengo entendido. Que le llaman LUCA o Ujú. LUCA, ¿no? Este, por ejemplo, este elemento tuvo que tener las condiciones necesarias para poder replicarse, ¿no? Y Ujú. poder empezar a hacer la evolución en la Tierra de vida. En otros planetas, en este caso Marte, también tendría que existir para que volviese a haber vida en Marte este elemento biológico Ujú. que se adapte a las condiciones que hoy en día tiene Marte. O sea, ¿es posible? Mira, el origen de la vida es una de las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? Y pues hay quienes piensan que nunca lo vamos a responder, cómo se originó la vida, porque simplemente no estuvimos ahí para verlo. Pero podemos aproximarnos. Y hay dos maneras de aproximarse al origen de la vida, lo que le llaman como de arriba para abajo o de abajo para arriba. Es decir, de abajo para arriba es como química prebiótica, es decir, todas las reacciones químicas que tuvieron que ocurrir hasta llegar al punto de pum, la vida. Y de arriba para abajo es como estudiar toda la historia de los organismos vivos, haciéndolo hasta llegar al origen que es pum, la vida. Entonces son dos aproximaciones que se juntan en un solo punto para llegar al origen de la vida. Y cada vez nos aproximamos más, pero pareciera que mientras más te aproximas, más te alejas, porque Sí, como que sí, sí. surgen más dudas. Sí, sí, como Entonces, Sócrates. Yo solo eh, sé, no sé nada. entonces eso es complicado porque em, si aquí en la Tierra no podemos determinar cómo fue el origen de la vida, es todavía un poco más complejo allá. Claro. Complejo y no, porque si allá no hubo hasta ahora que sepamos, no hubo una evolución Ujú. eh, biológica, pues tal vez si surgió la vida se quedó como primitiva. Mm, claro, no evolucionó como. Exactamente. Si vamos a encontrar algo, vamos a ver bichos ancestrales, Ujú, como asomarnos a una ventana del pasado. ujú, Ahora también mucha gente, ya aquí me van a hacer trizas los biólogos evolutivos, precisamente. Una cosa es la evolución darwiniana, ¿no? ujú. Pero hay otros tipos de evoluciones. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a la escalerita del mono y llegar a nosotros, ¿no? Eso es lo que Claro. entendemos por evolución. Pero ahí es todo un árbol, ¿no? Es como una ramificación, como un abanico de evoluciones que convergen entre ellos. Entonces, en Marte tendría que haber algo así, pues sí, o sea, la lógica te dice que sí, que tal vez tuvo que haber un organismo ancestral. No es como tal un elemento, porque elementos pues, son elementos de Ujú, la tabla periódica, elementos químicos, ujú, sino más bien un organismo ancestral, en ujú. este caso Luca para nosotros, que es como el último ancestro común,
Y y pues eso, ¿no? O sea, como pues tendríamos primero que encontrar algo medianamente vivo en Marte para después ya intentar trazar una cuestión evolutiva ya. Ujú. ¿Y eso cómo lo hacemos, por ejemplo, aquí? Estudiando los genes, ¿no? Secuenciación genética. Ujú. Sí, porque entonces hablaríamos de que a lo mejor, como bien lo dices, nosotros estamos acostumbrados al darwinismo, ¿no? Pero a lo mejor en un exoplaneta que no tiene las mismas condiciones que la Tierra, pudo evolucionar la vida de otra forma, adaptarse a las condiciones de los elementos químicos o las condiciones que tendría ese planeta, ¿no? Eso Entonces, es un hecho. y por otro lado, a lo mejor podríamos detectar vida a través de estas, las ondas, ¿no? De saber los elementos, detectar vida de alguna manera, pero no sabemos qué tan evolucionada sea. Ujú. Y como bien lo dices también, puede ser vida, pero como que no ha evolucionado lo suficiente como para a lo mejor ser una raza consciente de su existencia, como podría también haber en otros exoplanetas razas conscientes de su planeta, no necesariamente parecidas a nosotros, ¿no? Ujú. Sí, una cosa es, por ejemplo, aquí existe el Instituto SETI en Estados Unidos, el de las películas así de contacto y donde están las antenotas así observando para el cielo. Precisamente sí existen buscando señales de civilizaciones desarrolladas tecnológicamente, ¿no? Entonces, ¿qué tal que es un planeta que está plagado de vida, pero pues, de microorganismos, ¿no? Claro, exacto. Entonces, muy padre y todo, pero no nos podemos comunicar. Ujú, Entonces, pues sí, o sea, una cosa es buscar vida, otra cosa es buscar vida desarrollada tecnológicamente, otra cosa es hacer contacto, pero ya te empiezas a mover en una línea bien delgadita ujú. para no caer en el Jaime Maussanismo, ¿no? Claro, no, no hay como la ciencia y que la ciencia lo explique, ¿no? Desde la Totalmente. perspectiva de la ciencia. Ujú. Sí, y siempre yo creo que está bien tener teorías, ¿no? No pienso que esté mal, pero siempre irnos apegados a lo que ya sabemos y las teorías nos sirven para acercarnos a lo mejor a ciertas cosas, pero no darlas por hecho. Totalmente. Sí, sí, eso es muy peligroso. Y más ahora con toda la infodemia que tenemos en redes, pues por eso tenemos sociedades de terraplanistas, ¿no? Con millones de personas. Entonces, sí, Exactamente, a mí es me una causa bronca. mucho conflicto eso, pero bueno, no hablaremos de esos temas para no dañar la sensibilidad ajena, ¿verdad? Este, mm, me gustaría un poquito que nos platicaras, sobre de nuestro planeta, ¿no? O sea, porque luego, como bien lo decías también, entender nuestro planeta, que es lo que conocemos, pues nos ayuda a entender un poco de cómo podría ser allá afuera. Y una pregunta yo creo que de la mayoría sería, de nuestra extinción, ¿no? Nosotros, ¿cuánto tiempo nos falta aquí, no? Julieta Terro nos decía que, bueno, podría ser el sol, ¿no? Que se apague el sol, pues ya, desaparecemos. Aunque, la historia nos dice que el planeta ha sufrido diferentes extinciones masivas, como la de los dinosaurios, que es la más famosa. Creo que es Ujú, la más cercana a nosotros, ¿no? ujú. ¿Nos puedes platicar un poquito de las extinciones masivas que ha sufrido nuestro planeta y cómo es que volvimos a resurgir, ¿no? Si es que nos puedes contar un poco de eso. Mira, las extinciones masivas son 5 extinciones grandes, masivas, ¿no? Okey. Por eso se habla de que si estamos viviendo una sexta o no. Pero bueno, ahorita platicamos de eso. Son 5 extinciones en donde la más antigua está hace como 450 millones de años, más o menos, que en el tiempo geológico realmente es nada, o sea, son recientes. Tenemos que tomar en cuenta que la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. Mm, ujú, 4.500. Vamos a dejarlo así, en 4.500. Y nosotros estamos hablando que las 5 extinciones ocurrieron en 500 años. mm, Ajá, ujú, entonces sí, ya dimensionamos que como que ujú. ni al caso. Sí. Y además en los últimos 500, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de 4.500 cuando 4.500 es el menos 4.500 y hoy en día es el cero, ¿no? Ujú. Entonces en los últimos 500 millones de años, donde ocurren estas 5 extinciones masivas.
Y básicamente, digo, para no ahondar en cada una de ellas, Ujú. de manera general, pues son cambios climáticos, ya sea porque hubo erupciones volcánicas, porque hubo enfriamientos globales. Precisamente, si hay una erupción, por ejemplo, si hay una erupción volcánica, se cambia la atmósfera. Si Mm. la atmósfera se cubre de un invierno Ajá. de polvo, o sea, se hace más gruesa, más densa la atmósfera, no penetra la luz del sol y el planeta se enfría. Ujú. Entonces, pues las plantas también ya no pueden hacer fotosíntesis, las plantas se mueren y todo lo que necesitaba de oxígeno para vivir se muere. Ujú. Entonces, así es como una cadenita de catástrofes, ¿no? Ujú. A grosso modo, las 5 más o menos van por ahí. Algunas tienen que ver con que el océano se hace más ácido, porque hay desequilibrios en el aire, porque hay otros gases en el ambiente, porque la temperatura baja, en fin. Y la más reciente, que es como tú bien decías, la de los dinosaurios, hace 66 millones de años, 65 millones de años, pues es porque hubo un impacto, ¿no? Aquí en México, en la península de Yucatán, en el cráter Chicxulub. Ujú. Entonces ahí, pues lo que fue es un impacto tan grande que lo que hizo que fue que generó un invierno nuclear y pues los dinosaurios, todas las especies, pues que necesitaban de respirar y de las plantas y todo esto, pues se murieron. Entonces, a grosso modo, esas son las 5 extinciones que hemos visto en la Tierra, sí, más que nada. Okey, y viéndonos, evolucionar como humanos, ¿cuál sería nuestra próxima extinción masiva? ¿Sería por nuestra cuenta? ¿Sería externa? ¿Y cómo es que una extinción climática sí Ujú. funciona, no? ¿Cómo es que sí, cómo es que una, extinción climática? Tú bien me decías que por los volcanes, ¿no? Pero, ¿hay alguna otra señal? Porque se habla de la era de hielo, ¿no? O que de que se enfríe la Tierra o que se sobrecaliente, pero, ¿cómo es que esto sucede? ¿Qué sucede? Mira, ¿Sabes cómo funciona eso? sí, es que son dos temas súper complejos y que están súper amarrados, que es que una cosa es a nivel científico y planetario lo que está sucediendo Ujú. y otra cosa es la cuestión política, ¿no? Ujú. Está muy de la mano. O sea, a partir de la revolución industrial, Ujú. nosotros estamos contaminando y contaminando constantemente, ¿no? Ujú. Está comprobado que el cambio climático existe. Hay gente que todavía, incluso científicos, todavía dicen, no, no existe, ¿no? Pero Ujú. no, o sea, sí, sí hay prueba y evidencia de que nos estamos echando el planeta. Eso es un hecho. Obviamente, imagínate que tú eres la presidenta de Coca-Cola, ¿no? Y Ujú. yo soy el presidente de Amazon. Y los dos, ¿cuánto contaminamos al planeta, no? Ujú. Imagínate que nos vengan a decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que no puedes contaminar. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cómo que no Ujú. puedo? Ujú. No, es que no puedes. ¿Y eso qué significa? Pues que no sé qué vas a hacer, pero cierras o lo que sea que hagas, pero ya no puedes contaminar. No. Como tenemos tanto dinero, pues pagamos estudios donde diga que no es cierto. Ujú. Claro, claro. Entonces, es por eso te digo que se mezclan dos cosas bien complejas, ¿no? Porque Ujú. obviamente en esta época totalmente capitalista que vivimos, Ujú. por supuesto que va a haber mucha información donde digan que no es cierto, Ujú. que eso no existe o que no es tanto la afectación. Ujú. Sin embargo, sí hay una afectación, sí tenemos un calentamiento global, sí ha incrementado la temperatura, se están descongelando los casquetes polares, está habiendo un aumento en el nivel del mar y lo Ujú. puedes ver en Tabasco, por ejemplo, ¿no? Ujú. En Florida, en Miami, donde Sí, de en las repente costas se ve. llega el agua y ya no pueden y no saben qué hacer porque el mar simplemente se está metiendo donde antes no se metía, ¿no? Ujú. Entonces, estamos viviendo una extinción. Ahí sí ya no me atrevería yo a decir tanto así como una extinción, pero sí estamos teniendo una afectación muy grave como humanidad, ¿no? A nosotros mismos. Y ahí entra incluso la parte filosófica, ¿no? De decir, bueno, pero realmente entonces está en nuestra naturaleza, ser así o no. Y ya te Ujú. metes en unas cuestiones ya también Sí, ahí más claro. filosóficas. Que todo está de la mano y eso es lo bonito de todo esto, ¿no? Que todo va de la mano.
Todo. Pues necesitamos de todos. O sea, necesitamos aquí filósofos, necesitamos historiadores, necesitamos politólogos, necesitamos científicos, climatólogos, en fin. Pero pues sí, tal vez sí estamos viviendo una sexta extinción, Tal vez tal vez. es lo que se dice, ¿no? Y es probable también que a lo mejor los cambios naturales del planeta, ¿no? Si vemos al planeta como un organismo vivo, que no sé si de alguna manera la biología o la geología o alguna ciencia ha demostrado, comprobado que el planeta es un organismo vivo como tal. A lo mejor si fuese así, estaría cambiando naturalmente o simplemente porque, no precisamente porque es un organismo vivo, sino porque simplemente por, por evolución, que todo evoluciona, pues va teniendo sus cambios y nosotros de alguna manera como humanidad aceleramos de cierta forma estos cambios para nuestro, bueno, no nuestra extinción, pero sí para no tener un beneficio propio, ¿no? Claro. Sí, bueno, esta idea de la teoría del Gaia, Mm. en donde precisamente todo es un super macroorganismo, el planeta entero está vivo, todas las esferas, ¿no? La atmósfera, la geosfera, la biosfera, o sea, todas están interconectadas y es cierto, ¿no? Pero pues, imagínate, para estudiar todo como un conjunto, pues es imposible. Por eso tenemos que dividirlo en cachitos, ¿no? Y Claro. decir, tú te vas a dedicar a lo atmosférico, tú a lo biológico. Pero entran, es ahí donde vienen las combinaciones padres de decir, ok, pero tú te vas a encargar de ver, estudiar justamente esa interacción entre lo biológico y lo atmosférico, Ujú, donde convergen. Y entonces surgen estas multidisciplinas e interdisciplinas, intradisciplinas, ¿no? ujú, Este, pero para mí es un tema así ya como muy, o sea, entras en una cuestión filosófica. Yo lo podría ver, por ejemplo, no sé, con nuestro organismo, ¿no? Nuestro cuerpo. ujú, Nosotros estamos plagados de bacterias, ¿no? ujú, Y todos los días mueren bacterias en nuestro cuerpo y mueren células en nuestro cuerpo, ¿no? Todos los días. ujú. Por el sol, por cuando duermes, porque es su ciclo natural, por lo que quieras. Porque te lavas las manos, ¿no? Ahí mataste todos los días matamos, somos asesinos en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Si Sí, ves al planeta como un todo, nosotros realmente seríamos ahí como las bacterias, sí, sí, sí. en donde, pues a lo mejor para el planeta como organismo diría, bueno, pues estoy ya enfermo de humanos, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Y pues Muchas ya, veces sí lo hemos visto así como que somos las cucarachas del planeta o el virus del planeta, ¿no? ajá. Somos catalogados de esa forma muchas veces. Entonces sí, como de, bueno, pues ya se pasará. Ujú. Probablemente. Le doy medicina, a lo mejor se automedica, ¿no? Ajá. O También, se defiende de alguna forma, ¿no? Que también hay muchas películas de eso, son muy, muy interesantes. sí. Entonces sí, pues nosotros también tenemos parásitos, ¿no? El Claro, parásito sí. busca no morir y Claro, busca que nosotros estemos vivos para que claro. él pueda estar vivo, ¿no? Sí. Entonces, si nos vemos un poco así, pues también tal vez podremos ser una especie parásita. No sé, tal vez estoy siendo muy pesimista, ¿no? Habrá quien vea en la vida algo muy bonito y claro que sí, digo, yo tengo familia y todos tenemos eso y yo no sé, no me atrevo a ver a mis hijas así, ¿no? Bueno, a veces es solamente como una forma de entender, ¿no? No precisamente que nos veamos tal como parásitos o como virus, pero a lo mejor podríamos entender un poco nuestro papel si fuese de esa forma, ¿no? Totalmente. Este, pues sí, justamente eso que decías del cuerpo humano, ni siquiera todavía entendemos nuestro propio cuerpo humano, estamos todavía descubriendo que hay neuronas en los intestinos y que tiene que ver con el cerebro, ¿no? Y Ujú. apenas está en eso, entonces mucho menos podríamos entender todo el planeta, ¿no? Ahí vamos en la carrera, pero ya estamos llegando a Marte, bueno, ya estamos yendo a otro lado. Y platícanos un poquito de estas instituciones que están en esta carrera. ¿Y qué países están participando? Nos hablabas de China y Sí. eso. ¿Tú estás participando o te gustaría participar con alguna de estas instituciones o estás en eso? Mira, yo en el doctorado tuve la oportunidad de ir al Centro de Astrobiología en Madrid. Ujú. Este centro es hoy en día uno de los mejores lugares en Europa donde se hace astrobiología. Ellos han diseñado instrumentos que actualmente están en Marte. Mm. Y los investigadores de ahí se han vuelto top.
¿no? A nivel mundial, referentes. Este, en mi primer postdoctorado, no, en el segundo postdoctorado tuve la oportunidad de ir nuevamente y ahí ya se restablecieron, bueno, se afianzaron más ciertas colaboraciones que actualmente están vigentes. Ujú, Y bueno, esos investigadores sí que participan directamente por ejemplo, en la misión de retorno de muestras de Marte. Y ujú, precisamente la línea que estoy desarrollando yo de los barnices que ujú, platicábamos al ujú, principio, pues es de interés porque lo que se quiere es hacer como una biblioteca mm. de, de muestras que potencialmente podamos traer de Marte. Entonces, pues ahí yo encajo un poco. Me invitaron a formar parte de un proyecto allá en el Centro de Astrobiología, se aprobó el proyecto y ahorita está en curso y estamos haciendo experimentos con los barnices, estamos haciendo este tipo de colaboraciones. Pero pues no nada más está Europa, o sea, también están los Emiratos Árabes que han puesto orbitadores en Marte. Está la India, que ha mandado también satélites a Marte, que han costado menos que lo que costó la estela de luz que está en Reforma. O sea, en serio. En serio, en serio, en serio. Entonces, y estamos hablando de la India, que no es menospreciar a nadie, sino que somos países muy, muy similares, ¿no? O sea, Sí, somos, es somos cierto. pueblos muy similares, o sea, en Ujú. cuanto a niveles de pobreza, niveles de analfabetismo, potencial de gente que sí es buena y que ha estudiado y todo, o sea, en fin, en muchas cosas nos parecemos y ellos ya tienen una agencia espacial sólida y han enviado cosas a Marte y nosotros todavía no podemos. Eso es muy interesante eso que dices. Bueno, también ellos tienen una cantidad de gente impresionante en su país, ¿no? Pero, y bueno, por estadística podríamos decir, pero también yo digo que por política nosotros estando tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Tan cerca de estos avances tecnológicos y con nuestras alianzas que tenemos con China o con todos los países, yo creo que ya deberíamos de estar. Aparte, yo considero a México, o no sé qué opinas tú, como una fábrica de cerebros. La verdad es que yo creo que aquí tenemos demasiada inteligencia, no porque los mexicanos en realidad sí somos inteligentes, pero me refiero a que formamos gente este, Que se va. que se va, ¿no? Y qué lástima que se vayan a todos estos países. Y por ejemplo, India que tiene justamente estos también cerebros que también se le van a India, ¿no? Estos países, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, todos estos países absorben todos estos cerebros y los adoptan y los hacen crecer a estos países tecnológicamente. Ujú. Y jalan asiáticos, jalan pues a los indios, ¿no? Nos jalan a nosotros los latinos. Y nosotros acá no estamos, deberíamos estar también ahí poniendo huella, ¿no? Es una lástima de la base. Pues sí, sí es muy triste, pero finalmente yo como lo veo Ujú, es una culpa repartida. ujú, Así lo veo yo, ¿eh? Es mi ujú, visión. Sí, aquí hemos vivido políticas muy absurdas. Históricamente nunca ha sido apoyada la ciencia, la educación de manera histórica en el país, ¿no? O sea, estoy hablando de hace décadas y décadas y décadas. Pero también lo entiendo yo como una cuestión ya global, una vez más geopolítica. mm, O claro, sea, y lo podemos ver ahorita, justo con lo que está pasando en Estados Unidos. ujú, O sea, si ahorita al gobierno mexicano se le ocurre decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a hacer mis propias fábricas de acero, ¿no? No necesito del acero que me vendes tú a Estados Unidos. Lo primeritito que va a hacer Estados Unidos es casi casi invadirnos claro, y decir no. ujú, Y no porque no, o no porque me tienes que comprar a mí. claro, ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? No te voy a dejar desarrollarte. Y eso es claro. lo que hemos vivido. O sea, no tenemos un desarrollo Opción. tecnológico aeroespacial porque también en gran parte no nos han dejado. O sea, ¿tú crees que en el momento en el que nosotros podamos poner algo en el espacio, Estados Unidos va a estar bien tranquilo diciendo, ah, mira, mis vecinos también pueden hacer lo que yo puedo hacer Sí, y ya claro. no necesitan de mí? Pues no. Sí, tenemos Entonces, una bendición y también una maldición vivir junto a Estados Unidos, totalmente. estar junto a Estados Unidos, ¿no? O sea, tiene sus lados, cosas buenas y cosas malas. Pero sí, eso que dices es muy cierto. No es conveniente dejarnos desarrollarnos, ¿no?
en los países latinos en general, ¿no? El sur global. Si te das cuenta, del Ecuador para abajo, todos somos más o menos lo mismo. Sí. O sea, Sí. todo el del Ecuador para abajo del planeta está subdesarrollado, lo que sea que eso signifique. Y digo lo que sea que eso signifique porque, uy, qué desarrollados están los de arriba que hacen guerras y se están No, esa es otra plática, súper interesante, que yo lo platico. Yo estoy casada con un inglés, mi cuñada es alemana, entonces luego platico con ellos de las diferencias culturales, de la forma de educar y todo esto. Y tu chiquito, Espérame tantito, mi amor, espérame tantitito. tu chiquito. Ven. Este, y, Sí, y, hola. Karel. Sí, perdón, ¿eh? Sí, no, no te preocupes, yo entiendo. Y ahorita porque los míos están en la escuela, pero si no, pasaría lo mismo. Sí. Este, sí, hablamos mucho justo de estas diferencias culturales y cuando platico con ellos y todo esto, digo, ay, no, no que eran desarrollados, como que Ajá. no. Y yo cuando lo platico con la gente, me gusta mucho justo esto, ¿no? De lo que trato, curiosear, entender, saber por qué, y cuando te empiezas a meter en eso, te das cuenta de tantas cosas, ¿no? Como tú dices, lo que sea que eso signifique, porque allá les hacen creer que nosotros somos países, por así que de primer mundo, y que ellos son primer mundo y que nosotros somos tercer mundo, y realmente lo creen, o sea, realmente y aquí nos hacen creer lo contrario, entonces nosotros nos Totalmente. alabamos a ellos y ellos nos pisan a nosotros. Y se juega con todo, hasta con las palabras. Y te das cuenta, es primer y tercer mundo. Y si Sí, lo sí, sí. piensas bien, ¿por qué no hay un segundo? Sí, claro. Si te das cuenta, o sea, es así como que es que es tercero, porque mientras más lejitos mejor, ¿no? O sea, Claro. es más ser más énfasis de que estás muy lejos de mí, o sea, no simplemente estás al lado, sino todavía te falta más Sí, para pasar al segundo y luego al primero, o sea, imagínate, olvídalo, estás sí, lejísimos desde sí, mí. Y eso es jugar con la narrativa y la dialéctica exactamente. así brutalmente. Sí. Estamos invadidos de todo eso. Entonces, pues con respecto a esto, desarrollo espacial en México, yo creo que sí está muy complicado. Se hizo una agencia espacial latinoamericana, precisamente, intentando conjuntar a toda Latinoamérica. Estamos ahí metidos, pero pues otra vez, lo que sea que eso signifique, yo la no he visto como más allá Más de allá unas cuantas juntas diplomáticas. Y pues sí, pero ¿a dónde vamos, no? Y aunque eso se llegue a consolidar, dudo que Estados Unidos quiera dejarnos como tal, así desarrollarnos. Oye, y hablando de China, pues China obviamente todos sabemos que es una potencia mucho más grande hoy en día ya que Estados Unidos, ya lo superó, pero por mucho. Ujú. Y yo creo que, bueno, Estados Unidos lo sabe y por eso está ahorita con toda su guerra que tiene. Pero hablando de esta carrera espacial que tenemos con China, este, ¿te ha interesado a lo mejor participar o meterte dentro de lo que están haciendo los chinos? ¿O cómo es que un latinoamericano podría meterse también, sabiendo que ellos son los próximos que están, o bueno, pues, que ya están en eso? Mira, fíjate que con ellos la cuestión es bien particular. Ellos no tienen esa visión expansionista imperialista que sí tiene Estados Unidos. O sea, China sí que dice, acaba de abrir una convocatoria, por ejemplo, para justamente quién quiere, así como que, ¿quién quiere ir conmigo a Marte, amigos? Bienvenidos. ¿Y sabes quién se apunta? Se apunta Perú, se apunta El Salvador, se apunta Colombia y pues, Venezuela. Entonces dices tú, wow, o sea, pues, está súper bien. Pero ellos no piden nada a cambio. O sea, los chinos no piden, no es así como que y aquí te quedas y aquí, o sea, no. Al contrario, ellos es así como realmente una colaboración de ver cómo puedo yo como país China aportarle algo tecnológicamente de conocimiento, de rama de conocimiento tecnológico para desarrollo de tu país. O sea, si te das cuenta, son visiones totalmente diferentes. Completamente diferentes. Entonces, claro que sí me gustaría a mí acercarme con ellos. Salió esta convocatoria, pero para ello necesitas, pues, o sea, la convocatoria fue, ¿quién quiere venir a jugar conmigo y mis juguetes para ir a Marte? Pero tráete tu juguete, ¿no? Y es como de, ok, pues es que yo no tengo juguete. Entonces, así de, trae tu instrumento que quieres probar en Marte y yo te llevo y vamos, ¿no?
pero para eso yo tengo que tener desarrollada esa tecnología o medianamente desarrollada aquí, y eso, pues es que ni eso tenemos, ¿no? Eso está cañón. Está Y cañón. entonces, pero claro que sí, o sea, de que creo yo que el futuro va para allá. Yo una vez platiqué con un investigador así, un super senior en España, Ujú. y me dijo, lo mejor que puedes hacer por tu familia, por tus hijas, es enseñarles mandarín. Sí, Punto. El futuro es China. Y me dijo así, grábatelo. Y es una persona de más de 85 años. Me dijo así de, el futuro es China. Y les vas a resolver la vida a tus hijos si los pones, si aprenden chino. sí, sí, estoy de acuerdo. Y dije, ok. Entonces sí, pues ojalá que en algún momento México pueda colaborar directamente con China. Lo veo complicado por lo mismo que estamos diciendo. Ahorita lo estamos viendo con los dichosos aranceles. O sea, Claro, Estados Unidos, donde vea que México tiene buenos convenios con China, no lo va a dejar. exacto, no lo va a dejar. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, a lo mejor tú como investigador, de alguna manera independiente, ¿no? Que eres, Sí, podrías acercarte tú por tu cuenta, independientemente del gobierno, ¿no? sí. Oye, me quedo mucho con tu plática, me ha gustado mucho y me quedo mucho con esto de que los astrobiólogos podrían salir de cualquier lado, Totalmente. y eso me gusta. Invita a la gente a que pueda explorar eso. También se me hace bastante interesante esta carrera que tenemos, de, pues, de ir a Marte, ¿no? Y de entender cómo funciona y saber que otros países lo están intentando, no solamente la NASA, ¿no? De que hoy en día ya podrías tú, por ejemplo, tener una carrera como astrobiólogo y buscar en otros países trabajo, no necesariamente la NASA, ¿no? Ujú. Pues ya se empieza a abrir este abanico de posibilidades para la astrobiología, o para los, en general, esa rama de la ciencia, ¿no? Ujú. Y también está súper interesante que todo eso que están, investigando lo hacen desde acá, no necesariamente se tiene que ir para allá, y estás aportando muchísimo justamente para estas exploraciones futuras que que están programadas para hacerse, ¿no? Sí, pues eso, ojalá que sí, pues que esto rinda frutos y que pues más gente se acerque a la astrobiología. Hace falta gente en la astrobiología, hace falta mujeres en la astrobiología y y adelante, o sea, yo creo que en México es un campo muy fértil todavía. Perfecto. Es un buen mensaje para todos los que nos escuchan y nos pueden escuchar y escuchan esta entrevista, este podcast, de que se acerquen a la astrología, se pueden acercar también contigo, que te busquen en tus redes, que busquen el trabajo que estás haciendo, tus investigaciones y todo lo que tú puedas aportar para todas estas personas que se quieran acercar y que en este momento a lo mejor es en algún otro campo de la ciencia y que les llame la atención esto que estás haciendo y el futuro que tienen, ¿no? Porque Ujú. supongo que es un gran futuro el que estamos, ahora ya nos estamos acercando allá afuera, ¿no? Así es, Mm. pues sí, en eso estamos. Pues muchas gracias, Pavel, por esta conversación tan interesante. Algo que te gustaría agregar. Nada, pues agradecerte a ti por abrir el espacio. Y pues una vez más, que sean bienvenidos en la astrobiología, que es un tema realmente apasionante. Y yo creo que cuando eres una de las pocas personas afortunadas en hacer lo que te apasiona, estás muy del otro lado. Qué padre. Muchas felicidades por estar haciendo lo que te apasiona, lo que te gusta y sobre todo por tus ganas de querer compartirlo. El hecho de que estés compartiendo esto que te apasiona es muy valioso para otras personas que puedan acercar también a compartir tu pasión y a lo mejor que se vuelva pasión de ellos también. Ojalá que sí, es algo muy bonito. Bueno, pues muchas gracias, Pavel, por esta conversación. Te agradezco mucho. Ahí les dejo a todos las redes sociales de Pavel para que lo busquen y cualquier cosa que tengan que para preguntar está bien. Y queda abierta la invitación para que podamos hablar y tener otra plática sobre astrobiología, a lo mejor de las próximas noticias que se están dando en el mundo sobre el tema y sobre esta carrera hacia el espacio, y poderlas platicar contigo. Totalmente de acuerdo y aquí estamos disponibles para cuando se necesite.